Volvemos a hablar de la Casa Real Británica, en este caso con la llegada de Harry a Reino Unido, pero la controversia no está con su padre Carlos III, sino con Kate Middleton y William, y es que ha salido un ex mayordomo a hablar de aquella ruptura que tuvieron antes del matrimonio y ha señalado pues lo impensable. Kate Middleton habría tenido una relación con alguien de la familia de William. Sí. En cualquier caso, la llegada del príncipe Harry a Reino Unido está rodeada de polémica, de rumores desde el principio. Y bueno, está en el aire ese posible encuentro con su padre, que muchos creemos que se va a dar, aunque de manera privada, y que no se hará público hasta pasado un tiempo. 5 años de enfrentamiento, de distanciamiento, y a pesar de que ha habido intentos por parte de William para eclipsarle, el duque de Sussex ha sido el protagonista absoluto. Todas las claves y misterios de una cita con su familia que podría ser inminente. Desde hace 2 días, los medios de comunicación británicos apuntaban a que Carlos III se encontraba en Escocia en su retiro de verano y que iba a regresar justo a la capital británica durante estos días. Un cálculo fácil, ya que el soberano siempre regresa durante esta semana de septiembre y la próxima semana pues tiene una agenda repleta que comienza con el funeral de la duquesa de Kent y continúa con el viaje de estado de Donald Trump. No era lo mismo regresar un día que otro, ya que el príncipe Harry se encuentra en Londres y en las últimas horas varios tabloides aseguran que el rey ha regresado hoy, precisamente cuando su hijo todavía está en la capital. En cualquier caso, Carlos III tenía programada una cita médica por su tratamiento contra el cáncer. La pregunta es, si Harry está en Londres, ¿quién le está prestando, en este caso, seguridad a él? Bueno, pues todo parece indicar que el sistema... Harry tuvo una batalla judicial en los tribunales británicos. El Ministerio de Interior del Reino Unido ha valorado el riesgo y la seguridad, así que le ha proporcionado servicios secretos de la Policía Metropolitana que están prestando estos servicios de seguridad al príncipe Harry. En cualquier caso, hay opiniones al respecto. Hay quien dice que que Harry se ha llevado a una persona contratado por él. Me parece raro, pero bueno. Como digo, si esto es verdad y el Ministerio de Interior ha dado un paso al frente, estaríamos hablando que de verdad algo ha cambiado en esa familia. Harry ha regresado más príncipe que nunca, es lo que dicen, ha hecho donaciones millonarias, ha tenido un baño de masas, los medios de comunicación, al contrario que otras veces, le han brindado una cobertura respetuosa en un despliegue muy similar a los de antes, cuando era un miembro activo de la familia real, es decir, ha ejercido de príncipe en suelo británico, ha retomado con bastante éxito compromisos vinculados a su vida anterior y su agenda ha estado centrada en causas sociales relacionadas con la infancia y la juventud, cosa pues que ha llamado bastante la atención. ¿Qué pasa con William y Kate? Bien, la decisión de ellos de acudir a un acto oficial se confirmó solo horas antes. Al principio solo iba a ir él, finalmente fueron los dos, William y Kate. Se marcharon de Windsor en el momento en el que Harry llegaba para depositar flores en la cripta real de la capilla de St. George del castillo de Windsor. Allí reposan los restos mortales de Isabel II en un día que se conmemoraban los 3 años de su muerte. Con esa aparición, el príncipe Guillermo evitó que mediáticamente las noticias sobre realeza se concentraran ese día en su hermano. Quiso reivindicarse a costa de Harry como heredero del legado de Isabel II y también hizo evidente una falta de interés para ver a su hermano, lo que refuerza la idea general de que este deshielo, ahora mismo, este acercamiento es solo cosa de Carlos y Harry. Y la cuestión es, ¿y Kate Middleton? Bueno, pues ha salido un ex mayordomo
hablar un poco de esto y a evidenciar que efectivamente hay una crisis. Kate Middleton ha reaparecido con un cambio de imagen espectacular, llamativo me refiero. Nos ha dejado a todos en shock porque mucha gente ha dicho lleva peluca. Esto, por ejemplo, aquí se ha visto muy mal en España, pero ha sido un poco la sensación que ha dado. Un pelo demasiado voluminoso, que no le favorecía en absoluto, que ha encendido de nuevo todas las alarmas. Más allá de la enfermedad de Kate, Grant Harrold, un ex mayordomo de Windsor, ha hablado de esa ruptura que ocurrió entre William y Kate en 2007. Capítulos de la vida de la realeza que no se podrían conocer si no fuera al auge de los libros de quienes trabajaron a su servicio o cubrieron su trayectoria como corresponsales reales. Grant Harrold fue el mayordomo de Carlos III de 2004 a 2011. Fue testigo de la llegada de Kate Middleton a la familia real y también de la crisis que la pareja vivió en 2007. El príncipe William buscaba espacio personal, no quería apresurarse con una relación más formal y un rápido compromiso. Esa separación, esa ruptura duró solo unos meses. William se fue con otra chica, Kate se fue con otro chico, pero tras la reconciliación el mayordomo fue testigo de una de las primeras cenas románticas de la pareja en esta nueva etapa. En Highgrove House, la casa de campo de Carlos III, dice que fue una velada realmente agradable, especial, una cena romántica para ellos en la que interactuaron en este caso con el mayordomo en todo momento. Él estaba convencido de que la pareja estaba destinada a durar y a casarse algún día, pero ha sido una de sus afirmaciones la que más ha llamado la atención. La cercanía de Kate Middleton y Harry durante ese tiempo de ruptura. Muy fuerte, porque aquí el ex mayordomo dice que Harry se podía enamorar perfectamente, en este caso de Kate Middleton, porque ella era muy guapa y él estaba buscando pareja en aquel entonces. Habla de la cercanía que había entre los dos cuñados, ahora cuñados, entonces eran simplemente amigos, y lo cierto es que dibuja un panorama como bastante difícil para William. No ahonda más, pero a mí, por ejemplo, y a otra gente en redes sociales nos hace pensar si realmente William volvió por amor a Kate Middleton o porque realmente vio que con su hermano podía pasar algo. Aquí este punto creo que es bastante grave, porque siempre se ha hablado un poco de esa cercanía, de qué bien se llevan Kate Middleton, Harry, y parece que eso siempre ha sido motivo de discordia dentro de la pareja. De hecho, bueno, con estas actitudes que hemos visto de William con la llegada de Harry, le ha hecho a Kate Middleton de alguna manera posicionarse. La situación sigue tensa entre los hermanos. Hay alguien que está disfrutando con todo esto, que es sin duda la bruja del cuento, Camilla Parker Bowles, la mujer de Carlos III, la reina, que ella ve cómo de nuevo se aviva los fuegos de la guerra entre los hermanos, mientras que en este caso pues ella sale victoriosa en este punto. Vamos a ver si la llegada de Harry a Reino Unido se va a llevar en buenos términos, si se va a lograr algo, y estaremos por aquí comentándolo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí y uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo.